Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación con su servidor, el pastor Marcos David Miranda. Vamos a continuar con la parte 3 de Eretz Israel, donde estaremos viendo investigación, información, interpretación, la aplicación a nuestra vida y revelación. En la parte 2 hablábamos de cómo Israel fue dividido y la escritura nos enseña que se hizo el reino norte y el reino sur. El reino norte, que eran 10 tribus, ¿verdad? Lo leímos en la parte 2, cómo se habló de esto proféticamente, y en el reino sur las dos restantes tribus, que era Judá y Benjamín. Y nosotros encontramos que desde que se divide el corazón del pueblo y que se divide el pueblo del Señor, vienen los enemigos. Lo leíamos en la parte 2 y le recomiendo que si no ha visto la parte 1 de este tema Eretz Israel o de esta serie, lo vea por favor para que pueda entender de qué estamos hablando. Y obviamente la parte 2, que es esta parte 3, es lo que sigue para poder entender en su totalidad la parte 2. Así que nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, perdió muchas cosas que él debía hacer, y uno de estos mandamientos que Dios le había dado a su pueblo era en Deuteronomio 6:6, que de hecho hasta el día de hoy el pueblo que cree en el Señor, en la Torá, en la Escritura, hay una oración muy específica que la dice el pueblo de Israel, que se llama Shema Israel. Y esto está basado en Deuteronomio 6:6, donde dice: y estas palabras que yo te mando hoy. Es decir, no le da la opción, no le dice si quieres, dice: las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. De tal manera que el Shema Israel nos está recordando de que la palabra del Señor que Él dio, teníamos que repetirla en todo momento, hablar de ella en todo momento, y obviamente los niños en el tiempo antiguo del pueblo de Israel, pues obviamente nunca fueron confiados para que las otras naciones les enseñasen, sino que ellos mismos enseñaban a sus hijos. Y había un proceso de esto, de lo cual hablaremos más adelante, y empezaba con el Beit Sefer, la casa del libro. Es decir, se enseñaba lo que Dios le dio a Moshe en el monte para que ellos lo hablaran y que estas palabras estuvieran en el corazón de su pueblo. Por eso dice: estarán sobre tu corazón. Y le dice estas palabras que yo te mando hoy. Ahora, esto se fue perdiendo cuando el pueblo se divide, cuando el pueblo es llevado cautivo, porque también, pues, al ser llevado a Babilonia, a Persia, a diferentes lugares, pues muchas ocasiones tenían que aprender las costumbres de esas naciones, lo cual Dios les había dicho: no aprenderás las costumbres de esas naciones. Bueno, pues se iba perdiendo todo esto, pero hay algo muy importante en la historia que nosotros debemos de conocer para saber que Eretz Israel es un lugar donde se dio la palabra del Señor, y que este es un mandato aquí en Deuteronomio 6, quien dice: las vas a repetir, estas palabras estarán en tu corazón. Y de hecho, por eso cuando el Señor habla de ese nuevo pacto, en varias partes de la escritura, en Ezequiel, en Jeremías, dice: este pacto que yo haré con ellos, escribiré mis palabras en su corazón. ¿Por qué? Porque parece ser que se habían olvidado estas palabras. Pero hay algo muy interesante en la historia: las conquistas de Alejandro Magno. Ahora usted dirá: ¿qué tiene que ver Alejandro Magno con la escritura? Bueno, sorpréndase que tiene que ver mucho en la historia del pueblo de Israel.
porque como vemos aquí en este mapa, vemos todo lo que conquistó Alejandro Magno, que vemos que era un imperio muy grande y muy poderoso, dentro de la cual también estaba la tierra que hoy llamamos Eretz Israel, la tierra de Israel. Pero había algo que siempre hacía Alejandro Magno cuando iba conquistando todos estos lugares, como también pues lo hacían los persias, los persas, los babilonios y todo el pueblo, como explicábamos en la parte 2, que se llevaban a los estudiosos, se llevaban a los eunucos, se llevaban a la gente real del palacio y se los llevaban a sus palacios para que aprendiesen sus lenguas, para que aprendiesen también sus formas de pensamiento, pues esto era algo muy importante en el reino de Alejandro Magno. ¿Y qué era lo que él hacía? Pues empezaba a edificar en todos los lugares que había él conquistado, tanto gimnasios como templos, como diferentes cosas, edificios que obviamente traían esa gloria del imperio que él estaba estableciendo. Y sorpréndase que una vez más Jerusalén era gobernada desde Alejandría, es decir, en Egipto, porque ahí estaba el centro más importante en el imperio de Alejandro Magno en relación a los escritos. Y esto fue antes de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, y de hecho fue cuando empezó a existir. Fíjese, esto es un dato interesante. La versión primera que hubo de la escritura, que es llamada la de los 70 o la Septuaginta, que fue una traducción de la Biblia hebrea al griego koiné, ¿verdad? Fue por causa de toda esta situación que se estaba dando por las conquistas de Alejandro Magno, de tal manera que fueron llevados judíos a Alejandría, ¿verdad? Para poder hacer esta traducción. Y entonces, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese a Jerusalén, que nació y que anduvo sobre la tierra, ya existía una versión del griego de la Biblia hebrea. Ok, ¿por qué esto es importante? Porque, como decía aquí en Deuteronomio, estas son las palabras que yo te mando hoy. Ahora, póngase a pensar un poquito. Ellos, los que hicieron esta traducción, ¿qué era lo que querían también adaptar a esa nueva versión? Obviamente iba a tener algún tipo de influencia de lo que vamos a estudiar en este tiempo. ¿Y qué era eso? La lengua koiné. La lengua koiné, hablando de ese griego, ¿verdad? O lengua común, porque así como hoy el inglés es una lengua universal, en el tiempo antiguo, cuando Alejandro Magno estaba haciendo toda esta conquista en el mundo conocido, pues la lengua koiné era establecida, es decir, la lengua griega. Y era, como dice aquí, fue una variedad de la lengua griega utilizada en el mundo helenístico, es decir, en el periodo, como dice aquí, subsiguiente a las conquistas de Alejandro Magno, a esta lengua también se le ha llamado a veces griego helenístico. Entonces, le vuelvo a repetir, empieza a existir una Biblia en lengua koiné, en lengua griega helenista. Pero ahora, esto de helenista no solamente se refería a una lengua, sino al mundo, como dice aquí, al mundo helenístico. Y es todo una cultura, se puede decir, de diferentes pensamientos que estaban estableciendo. Ahora, vamos a ver más información de esto. Es cuando viene por instrucciones de Ptolomeo II, ¿verdad? Este monarca griego, que estos 72 sabios judíos enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén, fíjese bien esta información que es tan importante,
porque cuando a veces leemos la escritura, leemos algunas cosas y hay un trasfondo mucho más profundo de lo que nosotros entendemos. Como por ejemplo cuando Jesús llega a ese lugar donde está aquel hombre que le dice, Señor, es que yo quiero que alguien me meta a este estanque, porque en esa versión pusieron que un ángel venía y movía las aguas y aquel que entraba primero era sanado. Lo que no nos explica en muchas ocasiones la escritura, según se tradujo, es que agregaron esa palabra ángel y que no saben qué era este estanque. Pero cuando vamos a la historia entendemos que muchos de estos lugares que ya estaban ahí edificados fueron hechos en el tiempo de la conquista de Alejandro Magno y del mundo helenístico, trayendo la cultura incluso a Jerusalén, porque en ese tiempo habían sido comprados todas aquellas personas para desarrollar un oficio en este mismo reino o imperio de Alejandro Magno. Solamente basta estudiar un poquito y veremos esto. Ahora, entonces imagínese, mucho del pueblo que vivía ahí en Jerusalén y en la tierra de Israel, de hecho, muchos ya ni siquiera eran judíos o nacidos, es decir, de un linaje verdadero del pueblo de Israel. Ya habían sido llevados cautivos a otras partes y mucho otro pueblo había venido a habitar estas tierras. Pero fíjese qué tremendo, en esta traducción de la que estoy hablando, de que se llamaba la 70, ¿verdad? O la Septuaginta, fíjese que 72 sabios judíos enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén trabajaron por separado en la traducción de los textos sagrados del pueblo judío, según dice aquí la misma leyenda. La comparación del trabajo de todos reveló que los sabios habían coincidido en su trabajo de forma milagrosa, y aquí nace algo que se llama el judaísmo helenístico. Ahora, fíjese esta información. El judaísmo helenístico, solamente me detengo para decirle que este judaísmo existía en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Ahora, helenístico, le vuelvo a recordar que habíamos leído que había un mundo helenístico el cual vino a existir después de las conquistas de Alejandro Magno, es decir, trayendo la cultura griega, la manera de pensamiento griega en cuanto a religión, en cuanto a vida, en cuanto a todos aquellos que eran eruditos del mundo griego. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, se encuentra con este judaísmo, el judaísmo helenístico. Voy a leer, dice, el judaísmo helenístico también existió en Jerusalén durante el periodo del Segundo Templo, donde hubo conflicto entre helenizadores y tradicionalistas, a veces llamados judaizantes, que es donde muchas veces también se habla de esto, que judaizante sin saber en verdad el contexto de lo que está hablando. Dice, las conquistas de Alejandro a fines del siglo, ¿verdad? Difundieron la cultura y la colonización, griegas. Un proceso de cambio cultural, fíjese, de proceso, un cambio, dice, proceso de cambio cultural llamado helenización en tierras, obviamente, no griegas, incluido el Levante. Esto dio lugar al periodo helenístico, que buscaba crear una cultura común o universal en el imperio alejandrino basada en la de la Atenas. Entonces, esto es de suma importancia, porque cuando viene nuestro Señor Jesucristo se encuentra un judaísmo helenístico, es decir, adoptando la cultura griega. Y dicho sea de paso que los que estaban en poder, tanto el sumo sacerdote como los eruditos, como muchos de los que estaban en Jerusalén, ni siquiera eran judíos verdaderos. Eran personas que se les pagaba o que ellos mismos pagaban para tener este tipo de posiciones. Por ejemplo, el sumo sacerdote pagaba para tener esa posición, el sumo sacerdote que estuvo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo.
Viendo más de esta información, vemos que la vida judía, tanto en Judea como en la diáspora, porque fueron llevados cautivos, fue influenciada por la cultura y el lenguaje del helenismo. Los griegos veían la cultura judía favorablemente, mientras que viceversa, el helenismo ganó adeptos entre los judíos. La adaptación a la cultura helénica no requirió el compromiso de los preceptos o la conciencia judía. Cuando se introdujo, oiga esto, por eso le vuelvo a repetir, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, y recuérdese usted que en Mateo 24 que le enseñan el templo, pero no solo dice el templo, sino que dice los edificios en plural, los edificios y el templo. Tenemos que entender que cuando se hizo la adaptación de la cultura helénica, pues también se introdujeron diferentes edificios, tanto en Jerusalén como en otros lugares de Israel, como en todo lugar donde fue conquistado por Alejandro Magno para traer esta helenización. De tal manera que dice aquí en esta historia que se introdujo un gimnasio griego en Jerusalén. Lo instaló, fíjese quién, un sumo sacerdote judío, y otros sacerdotes pronto participaron en combates de lucha libre en la palestra. Imagínese usted, es evidente que no consideraron esas actividades como socavantes de sus deberes sacerdotales. Quiere decir, le vuelvo a recordar, si vemos un poquito de la historia, que muchos fueron comprados. Por eso esa entrada de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, al templo, no solo era porque había ahí esos que vendían, sino que desde las personas que funcionaban, del sumo sacerdote, de los otros sacerdotes, de los que servían en el templo, pues todos tenían que ver también con este helenismo que se había realizado incluso dentro de las sinagogas. Porque le vuelvo a repetir, ya existía también una revisión y una traducción de la Biblia hebrea al griego koine, de tal manera que estaba ya esa Septuaginta, ya existía en ese tiempo. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, encuentra una cosa terrible en Jerusalén. ¿Por qué? Porque había edificios cerca de los lugares santos, donde también había diferentes cosas que se habían levantado para adorar otros dioses, incluso situaciones que daban a entender que había templos también que eran a dioses o monumentos a dioses griegos. Entonces, vemos que más, Filón de Alejandría, que obviamente cuando habla de este era un judío, pero este judío, dice, fue un filósofo judío helenístico, nacido alrededor del año 20 antes de la hora común en Alejandría, donde murió alrededor del 45 después de Cristo, contemporáneo al inicio de la era cristiana. Vivió en Alejandría. Entonces, como le decía hace un momento, el gran centro intelectual del Mediterráneo. La ciudad tenía una fuerte comunidad judía, fíjese, ahí en Alejandría, de la que Filón fue uno de sus representantes ante las autoridades romanas, porque le vuelvo a repetir, los romanos habían incluso escogido quiénes eran sus representantes ante los judíos, pero cabe decir también, si estudiamos un poquito, de que muchos de estos judíos pagaban para poder estar en esa posición. Su abundante trabajo es principalmente, hablando de este Fileo, apologético, con la intención de demostrar la combinación perfecta, fíjese lo que estaba queriendo hacer, entre la fe judía y la filosofía helenística. Entonces, dése cuenta que él pues nació antes, ¿verdad?, de la era común y después
de la era común. Quiere decir que estuvo en ese tiempo vivo cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. De tal manera que era una persona importante, pero obviamente desde Alejandría. Pero cabe decir, según la historia, vemos más información y dice aquí que en el reparto del reino de Alejandro, refiriéndose a Alejandro Magno, la provincia de Judá fue asignada al reino helenístico de Egipto al- y fue gobernada desde Alejandría. ¿No le parece a usted curioso que el centro, como dice acá, el centro, el gran centro intelectual de todo el reino, fíjese, mediterráneo, hablando de las conquistas de Alejandro Magno, que estaba aquí en Alejandría, en Egipto, pues desde ahí se gobernaba Judá? ¿Para qué? Pues para traer esta cultura, este cambio helenístico a esta tierra. Y dice que fue gobernada desde Alejandría, con lo cual comenzó ya el proceso de helenización, comenzando por las élites, que obviamente se refiere a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los que reinaban, ¿verdad? Como Herodes, los reyes que estaban en diferentes partes, que son más fácilmente seducidas por la cultura de moda. Y esto es terrible porque muchas veces cuando leemos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, no nos damos cuenta del trasfondo que existe y de todo lo que ya estaba desarrollándose en Jerusalén y en la tierra de Israel por causa de toda esta cultura que se había introducido por las conquistas de Alejandro Magno. Entonces, Herodes, por ejemplo, también conocido como Herodes el Grande, fue conocido por sus proyectos constructivos colosales, entre los que están la expansión. Si usted no sabía, como él quería también desarrollar un imperio, pues no se le permitió, pero después él pidió que se le permitiera hacer una expansión del segundo templo de Jerusalén. Entonces fue cambiado el diseño, pero también dice que hubo una construcción de la cual estaremos hablando en otra de estas partes de la serie. Hubo una construcción del puerto de Cesarea Marítima y las fortalezas de Masada y de Herodión. Y vamos a hablar el contexto de estos lugares. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo vino, pues estos lugares estaban siendo construidos, algunos ya tal vez finalizados y otros en construcción. Por eso dice ahí en Mateo 24 que ellos le enseñaban el templo porque obviamente ya estaba en proceso esto de la expansión de este templo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y también de estos otros edificios que construyó Herodes el Grande. De tal manera que obviamente cuando nuestro Señor llega, le vuelvo a repetir, se había metido tanta situación del helenismo que muchos de los judíos incluso habían adoptado esta cultura. Ahora, y dentro de esto existe una palabra muy importante que aquí después de haber dado información y que hicimos la investigación en cuanto a historia, en cuanto a relatos y que usted si quiere más información pues puede encontrar la verdad también acerca de el tiempo de los asmoneos, del tiempo que también dos hermanos estuvieron peleando y que fue la manera que vino a reinar o a tomar posesión Pompeya, ¿verdad? Y Roma se establece para gobernar porque se causa otra vez otra división entre dos hermanos porque hubo un tiempo en el que hubo una revuelta y que está la historia de los macabeos y el pueblo de los judíos pues estuvo reinando sin ninguna influencia externa hasta que dos hermanos empezaron a querer pelear contra ellos para poder reinar y
aprovechó eso Roma. Pero dentro de todo esto hablábamos de cómo el pueblo de Israel eh, vivía algo que Dios les había dicho del Bet Sefer. Cuando ellos iniciaban en su niñez esta enseñanza, de lo cual leíamos en Deuteronomio capítulo 6, donde dice, estas palabras estarán sobre tu corazón, las vas a repetir, las vas a hablar en tu casa, andando en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, en todo momento las tendrás como señal en los postes de tu casa, entre tus ojos, en tus manos, en tus brazos, serán una señal mis palabras. Entonces, pasaban un proceso. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no era cualquier persona. Ahora le vuelvo a recordar, cuando Él viene a la tierra, nace donde ya se ha infiltrado terriblemente la cultura helenista, donde ya hay judíos helenistas, donde ya hay diferentes tipos de judíos y por eso no podemos nosotros generalizar sin conocer el contexto de cuántos grupos o sectas judías había cuando vino nuestro Señor Jesucristo, los edificios incluso que ya estaban edificados en el tiempo de la conquista de Alejandro Magno, y porque le vuelvo a recordar, según historia, quien gobernaba Judea era Alejandría desde Egipto, ¿verdad? Entonces llega nuestro Señor y se encuentra toda esta situación donde en realidad está una mezcolanza, si así lo podemos llamar, donde ya está mezclado lo que Dios le había dicho a su pueblo desde Deuteronomio capítulo 6 con toda esta enseñanza de parte de Atenas. Entonces nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo no era cualquier persona. Él cuando viene, y cuando digo esto me refiero a las escuelas que estaban establecidas, porque en ese tiempo había escuelas con la cultura helenística, pero también los que se mantenían firmes en lo que estaba establecido desde la Biblia hebrea. Obviamente, pues estos todavía solo leían en hebreo, pero otras escuelas que ya existían, como del otro judío que leímos que se llamaba Fileo, ¿verdad? Pues obviamente ellos hicieron esta otra Biblia y ellos manejaban esas otras Biblias en el idioma griego koiné. Ahora, dice esta porción, Lucas 2:43, al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor? Estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Este era, le vuelvo a repetir, un proceso que vivían todos los niños del pueblo de Israel. Había un proceso donde empezaban con el Beit Sefer, que era la casa del libro, donde ellos eran enseñados según lo que decía en Deuteronomio capítulo 6, el Shema Israel y lo que sigue después de ese versículo, para poder conocer lo que Dios dice y lo que tenían que hablar. Entonces, entraban en esa etapa de enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo desde muy pequeño fue reconocido entre los doctores de la Escritura, porque Él ahí estaba pegado con ellos, oyéndoles y preguntándoles. Y no solo eso, también lo escuchaban al niño y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es decir, nuestro Señor Jesucristo fue una persona que desde niño era admirable. Ahora le vuelvo a repetir, aquellos que entraban a esa escuela llegaban después también a ser eruditos y a ser incluso maestros en escuelas o a ser
ellos también, gente a quien seguir. Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal se pueda suscribir y que si estos temas son de bendición para su vida, los comparta en las redes sociales y con sus amistades. Volviendo a Deuteronomio capítulo 6, verso 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Aquí está la clave, las repetirás a tus hijos. Quiere decir que empezaba el Beit Sefer, empezaban los niños a aprender todo esto de la escritura. Por eso cuando hallaron a nuestro Señor, cuando era niño, ¿verdad? Lo encontraron en este lugar, en el templo. ¿Estaba con quién? Con los doctores de la Torá, con los doctores de la ley, aprendiendo. Pero ellos se maravillaban de su inteligencia, así como en el tiempo actual, cuando ven a un niño que empieza a sobresalir, pues obviamente lo van elevando en posición de estudio, ¿verdad? Y entonces ven que hoy, por ejemplo, les llaman genios cuando ellos alcanzan un nivel de sabiduría o de inteligencia sobresaliente. Bueno, pues en el caso de nuestro Señor Jesucristo, esto era así. Por eso dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Era conocido entre los doctores de la ley, y no crean que solo ese día, porque cada día continuaba esto, era una escuela, era una manera de vivir. Después de esto, la escritura nos enseña que también, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando de esto en Hechos 22:3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Es decir, que siempre se había una instrucción, se había una escuela. Gamaliel, cuando nosotros vamos a la historia, nos encontramos que era también de la misma línea de Geliel, que era otro gran maestro en los tiempos antiguos de la escritura, y dice estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Es decir, que también pasó ese proceso de instrucción. Cuando los niños en aquel tiempo empezaban esta instrucción, pues obviamente se veía entre los doctores cuáles eran los más sobresalientes, porque a estos los aceptaban en otras escuelas, como por ejemplo podemos decir acá en nuestra cultura, ¿verdad? Que está la elementary school, que está la middle school y la high school, que está por ejemplo la primaria, la secundaria y la prepa, y después de eso pues la universidad, ¿verdad? Y otros tipos de estudios. Bueno, en la antigüedad era el Bet Sefer, y ahorita vamos a seguir viendo cuáles seguían, pero lo que quiero que veamos aquí es que nuestro Señor Jesucristo, desde el nivel más bajo de estudio, nos enseña que Él ya era una persona reconocida. La gente, los mismos doctores, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. También en el caso de Saulo de Tarso, conocido así, pues fue instruido a los pies de un grande maestro en el tiempo antiguo. Y vamos a seguía otra escuela que se llama Bet Talmud, donde se metía a otro nivel de estudio un poco más elevado. Así como en este tiempo, ¿verdad? Cada vez más llegan a otra comprensión, llegan a otro nivel de estudios, pues en la antigüedad era así, pero siempre referente a las cosas del Señor, a las cosas de Dios, al estudio de la Escritura. Diferentes niveles. Obviamente también cuando veían que tal vez uno no tenía esa capacidad, pues después de un tiempo, es decir, de el Bet Talmud, se iban a aprender el oficio de la familia. Por ejemplo, si los padres eran pescadores, pues se los llevaban y les empezaban a enseñar desde este nivel de Bet Talmud también el oficio de la familia. ¿Por qué?
porque no todos entraban a la siguiente etapa, que era una escuela donde ya uno de los grandes maestros de Israel te aceptaba entre, entre ellos para ser un alumno, para ser un discípulo. Cuando este maestro decía, sígueme, esa palabra sígueme era algo muy poderoso, porque aquel maestro te estaba aceptando a su círculo, a que fueras un alumno. En ese momento el estatus de tu familia en todos los aspectos, tanto económico como también en el sentido de el estatus en la política y en otros niveles, pues se elevaba cuando eras aceptado por uno de los grandes maestros. Y un grande maestro no aceptaba a cualquier persona. Estas personas eran probadas para ver si eran aceptados. Ahora, regresando al punto de nuestro Señor Jesucristo, pues imagínese quién no lo quería a él en su escuela, porque veían que incluso los doctores se maravillaban, incluso la gente que era erudita en la Torá se admiraban de su inteligencia y pues se preguntaban, ¿verdad? ¿Quién es este? Bueno, pues vuelvo a repetir que cuando estaban en esta etapa, Bet Talmud, ya iban también aprendiendo el oficio de la familia, por si no eran aceptados por algún maestro grande en aquellos tiempos, pues se quedaban ya en el oficio de la familia. Por ejemplo, si no eran aceptados en la escuela de algún maestro, si su familia eran pescadores, pues iban a ser pescadores. Si eran carpinteros, se iban a la carpintería. Si eran alfareros, se iban a la alfarería. Y así era como desarrollaban su vida. Cuando un maestro te decía sígueme, también estaba diciendo yo me voy a encargar de todo, tus gastos, lo que tú necesitas, incluso a cierto nivel de tu familia. Ahora, dice en Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, dice, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Por qué pongo esta cita? Porque el apóstol Pablo había llegado a un nivel tan grande donde él ya estaba al frente. Ahora, recuerde que la palabra secta no es en una forma negativa como en el tiempo de hoy se ha visto, sino que cuando se habla de secta simplemente se está refiriendo a un grupo de personas que pensaban de la misma manera. Y el apóstol Pablo pues era reconocido porque él estudió a los pies de un grande maestro. Es decir, en el tiempo antiguo no cualquier persona decía yo soy alguien y ya hacía algo, no, sino que se veía el trasfondo de dónde venía esa persona, dónde había estudiado, a los pies de qué maestro había estado. Y al final de todo esto, en una enseñanza ya más profunda, usted se dará cuenta que aquí ya se ven un poco más grandes, jóvenes, adultos, llegaba la escuela de Bet Midrash. Esta era la escuela más elevada antes, ¿verdad? De uno llegar incluso a ser reconocido como una persona que ya estaba como próxima a ser una persona rabí, un maestro. Se iba, obviamente no era de un momento a otro, sino que se necesitaban diferentes estudios y profundidad para llegar a ese nivel. Pero le quiero decir algo, nuestro Señor Jesucristo era reconocido como rabí. Recuérdese que incluso los mismos rabinos o maestros del tiempo antiguo le decían rabí. ¿Por qué le decían? Porque reconocían, sabían que desde su temprana edad él había estado en estas escuelas y era una persona sobresaliente en el estudio de la escritura.
No crea que solamente de niño lo admiraban y se maravillaban de sus respuestas. Ahora, ¿usted cree que cualquier persona podría llegar a cualquier sinagoga y que le permitieran hablar o leer? No. Sin embargo, la Escritura nos da testimonio de que nuestro Señor Jesucristo en ocasiones le daban los rollos para leerlos. Este era un grande privilegio de que tú pudieras leer la Torá dentro de una sinagoga. Solamente una persona reconocida y autorizada por un gran maestro lo podría hacer, de tal manera que nos enseña que nuestro Señor Yeshua HaMashiach no solamente era reconocido por su inteligencia, sino que ya se le veía a él un nivel de rabí, porque incluso Nicodemo, que era un principal, un zar de los Yehudim, de los judíos, él mismo le dijo, sabemos, se refirió a él como un rabí y le dijo, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Ahora, aquí dice Juan capítulo 3 verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, lo reconocían como Rabí. Era un grande maestro en el tiempo que él vivió. Mucha gente no sabe esto, que nuestro Señor Jesús fue a estas escuelas, era reconocido por los grandes como un rabí, como un maestro, y no cualquiera tenía este nivel de rabí. Ahora, imagínese, es como hoy alguien ser aceptado en Harvard, en MIT, en lugares donde es muy difícil ser aceptado. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona es aceptada en estas escuelas, en estas universidades? Pues es algo muy importante. Esa persona hasta puede, no, yo fui a esta escuela, yo fui aceptado en este lugar. Pues en el tiempo antiguo había grandes maestros, ¿verdad? Que incluso ellos escogían a quien querían. No escogían a todos los que llegaban a ellos. Es decir, si el rabí te decía, sígueme, entonces era un gran privilegio porque se iba a encargar de todo. Pero también de igual manera había un dicho que está en otros escritos también que decía, apártate de mí. Y esa era otra expresión, estoy hablando de ello literalmente, ¿verdad? En nuestra lengua, apártate de mí, se le decía a otros también que querían estudiar y que no les daban el privilegio los maestros. En Lucas 4:16 vemos lo que le decía, vino a Nazaret donde se había criado, porque obviamente lo conocían que él pues era una persona estudiosa, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Por qué permitieron? ¿Por qué le daban la Torah? Le vuelvo a recordar. No cualquier persona va a entrar a un lugar y le van a permitir ni hablar, menos leer y menos compartir algún pensamiento. Pero nuestro Señor lo hizo. ¿Por qué? Porque sabían que era un rabí. Verso 27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. ¿Sabe qué tremendo esa palabra, sígueme? Porque nuestro Señor Jesucristo, a muchos de los que Él escogió, Él les dijo a ellos, yo los elegí a ustedes y no ustedes a mí. ¿Sabe usted que todos aquellos que el Señor Jesús llamó, en algún momento de su vida hubo grandes maestros que los rechazaron? Hubo grandes personas del tiempo antiguo que les dijeron, no te permito estudiar conmigo, no te permito entrar a mi escuela. Y Yeshua HaMashiach, a los que él llamó, les dijo, sígueme. ¿Por qué lo seguían? Y dejándolo todo, lo seguían, porque sabían que él, al decir sígueme, se iba a encargar de todo en referencia a su vida, a su economía,
al cuidado de su vida, porque estaba aceptándolos como alumnos de la gran escuela. Él como maestro, todos aquellos que habían sido rechazados por los grandes maestros de Israel, nuestro Señor Jesucristo les dio esa grande oportunidad de ser sus discípulos. Él los escogió a ellos y no ellos a él. De tal manera que en ese tiempo el escuchar a un grande maestro decirte sígueme era un privilegio muy grande. El estatus de tu familia iba a cambiar. Ahora imagínese a todos aquellos que fueron rechazados, que no pudieron entrar a esas grandes escuelas, que los grandes maestros del tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo vino no aceptaron a esos alumnos. Le vuelvo a repetir, llegó nuestro Señor en un momento donde había una total corrupción en el templo, en el gobierno, en todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel, no solamente en Judea, en Samaria, en Jerusalén, sino que en la diáspora, en hasta el fin de la tierra. Por eso cuando nuestro Señor envía, les dice, ¿verdad? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora, Él había llamado a estos que en un momento los habían rechazado, que tuvieron que haber seguido el trabajo, el oficio de sus familias porque no pudieron entrar a una escuela de renombre. Pero Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, llegó a estos y les dijo, sígueme. Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Esta escena es cuando nuestro Señor Jesucristo usa la barca de Pedro para enseñar. Usa su barca y enseña. Después de haber hecho esto, le dice a él, vete a este lugar y echa la red. Pedro no quería, pero le dijo, voy a echarla porque yo sé que eres un rabí. Si fuera Jesús cualquier otro hombre, no le hubiera hecho caso, pero Pedro veía algo en Yeshua, sabía que era un maestro, sabía que era un rabí, por eso obedeció y le dijo, por tu palabra, es decir, por la autoridad que tú tienes en el pueblo, yo voy a seguir eso. Cuando vio que había acontecido la pesca milagrosa llamada así, dice que él cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Como les decía, había maestros que les decían a otros, apártate de mí. Alumnos que querían ser escogidos, los maestros le decían, apártate de mí. En este caso, Pedro, viendo al maestro, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Yeshua lo llamó. Yeshua le dijo, ven, le dijo, sígueme. Tal vez otros te rechazaron, pero yo te estoy llamando y te quiero decir a ti que escuchas este tema, este pensamiento, llegando a la aplicación a nuestra vida, que Él te dice a ti, sígueme, que Él te ha escogido a ti y te dice, sígueme. ¿Por qué? Porque Él te ha llamado a ser discípulo, te ha llamado para estar cerca de Él. La Escritura dice que en Marcos 3:13 después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Él los llamó. Tú tal vez dices, Señor, como Pedro, soy hombre pecador. Señor, yo no tengo las cualidades. Señor, yo no puedo. Pero dice, el Señor llamó así a los que Él quiso. No te menosprecies, no te sientas rechazado,
porque si Él te escogió es porque Él va a hacer la obra en tu vida. Dice, y vinieron a Él. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Sabe cuál era la cosa más importante? Que estuviesen con Él. El Señor te ha llamado para que estés con Él. Dice, para enviarlos a predicar después. Es decir, lo primero es estar con Él. Lo segundo, después de ser enseñado, después de pasar a esa escuela, después de ser ese discípulo, después de ser esa persona que realmente aprende del maestro, los envía a predicar. Y después dice que tuviesen autoridad. Después les da esa autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. De tal manera que nosotros encontramos lo precioso que es entender el trasfondo de todo esto. Les recuerdo cuando Jesús llegó a Jerusalén, a Israel, encontró una mezcolanza terrible donde ya se había establecido la cultura de helenismo y fue mucha gente de la que se llama, ¿verdad? Se llamaba en ese tiempo judía, no eran judíos verdaderamente. Mucho del pueblo, si revisamos la historia, muchos de los llamados judíos no eran judíos. Se les llamaba así porque simplemente atribuían ese nombre por razones políticas y de otras, pero no eran judíos verdaderamente. Por eso cuando nuestro Señor viene, encuentra tantas cosas que están estorbando lo que en un principio Dios había plasmado en su pueblo, su palabra. Pero ahora ya se había perdido. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo viene, Él es la misma palabra hablada, llega como la palabra caminante entre el pueblo, como diciendo, yo soy esa palabra que se guardaba o que se hablaba en la antigüedad. Dijo él, de mí escribió Moisés. Yo soy esa palabra. Él vino y caminó para recordarles esa palabra del cual les había dicho, la vas a hablar, esta palabra estará en tu corazón, estará sobre tu corazón. ¿Por qué? Porque Yeshua HaMashiach tiene que estar ahí, en nuestro corazón, porque Él es la palabra que se cumplió. Él vino diciéndoles, yo soy esa palabra que se había perdido, porque ahora habían metido tanta cultura de otras naciones, no solamente en el helenismo, sino otras cosas que se establecieron desde el tiempo del rey de Ciro, de Persia, ¿verdad? De Babilonia, de todas esas naciones a los que fueron llevados cautivos. Y en el siguiente tema estaremos viendo acerca de los edificios y de dónde regresaban los judíos y una reunión masiva que la Biblia registra de judíos de todas las naciones bajo el cielo, porque así lo dice literalmente la escritura. Así que también te invito a nuestras redes sociales que están aquí para que tú puedas también seguirnos, alguna pregunta, algún material que podamos brindarte gratuitamente para que sigas creciendo espiritualmente. Y nunca olvides que nuestro gran maestro, el maestro que es sobre todo otro maestro, te ha llamado. Si otros te han rechazado, si otros te han menospreciado, si otros te han despreciado, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, no te ha rechazado. Él es aquel que te dice, sígueme. Si este pensamiento de la palabra es de bendición para tu vida, compártelo en tus redes sociales con tus amistades. No te olvides darle like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y también aquí está una información por si tú gustas también contribuir a esta misión y a esta obra. Que Dios te bendiga. Shalom y hasta la próxima.